Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento que hacen estos casi 3.000 profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, pero solo con un fin: generación de conocimiento, tanto para enseñarlo como para transmitirlo mediante la investigación y, como digo, la divulgación científica y la transmisión del conocimiento mediante esos proyectos con la industria, con organizaciones, con todo tipo de organizaciones para que llegue a la sociedad, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un proyecto que vamos a ver poco a poco, desgranándolo, cómo empieza desde los laboratorios que nosotros decimos de investigación básica y acaba llegando a los pacientes de una forma pues muy importante. Y para eso vamos a hablar con la profesora Estrella Rausel. ¿Qué tal, Estrella? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este programa. Os felicito, porque creo que es muy importante para que la sociedad conozca lo que se hace en la universidad. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM, porque creo que nos vas a hablar de un tema para muchos un poco desconocido, pero seguramente impactante para todos. Permíteme, Estrella, que te presente. La profesora Estrella Rausel es catedrática de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencias de la Facultad de Medicina y es directora del Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano. Y de eso queríamos hoy hablar contigo. Vamos a empezar de lo más sencillo y luego vamos entrando en cosas un poquito más complejas. Pues si nos podrías decir qué se entiende y cómo lo entendéis en vuestra disciplina el movimiento humano. El movimiento humano en nuestra disciplina y en cualquier disciplina es realmente el acto cognitivo más complejo que tiene el sistema nervioso central. Todos pensamos que el movimiento es automático y no lo es. El movimiento responde a un propósito cognitivo que tiene un escenario final. Entonces, el sistema nervioso tiene unas formas extremadamente complejas de integrar muchísima información de nuestro entorno y de calcular y disponer exactamente todos los medios locomotores, todo el esqueleto, etcétera, para poder alcanzar ese objetivo, que es un objetivo cognitivo, es un objetivo de yo quiero llegar allí y nuestro esqueleto nos tiene que servir para llegar allí. El acto más rutinario o más habitual o más frecuente es justamente caminar. Nosotros manipulamos muchas cosas con las manos, pero caminar y llegar a los sitios es lo mejor. Y caminar es un acto cuyos fundamentos, cuya anatomía primero hay que conocer, y por eso tenemos líneas aplicadas. Yo me he dedicado prácticamente toda mi vida a conocer todos los aspectos más básicos, más anatómicos, químicos, más nerviosos de lo que es caminar, y bueno, también de los movimientos de las extremidades superiores. Y una vez que después de muchos años y en muchos modelos hemos conseguido aprender cuáles son las bases neuroanatómicas y neuroquímicas de todos esos circuitos integrativos de caminar, que como digo es un acto cognitivo muy complejo, pues entonces ya hemos podido a partir del año 2006 trasladar un poco todo ese conocimiento a la clínica, a los pacientes, porque somos médicos. Bueno, luego os explicaré cómo está constituido nuestro equipo, pero fundamentalmente se empezó con un grupo de médicos de varias especialidades, pues para poder ayudar a los pacientes que tienen problemas en caminar. Los pacientes que tienen problemas para caminar son pacientes con enfermedades neurológicas, muchos de ellos. Otros tienen enfermedades, por ejemplo, del músculo o enfermedades del aparato locomotor. Entonces, el movimiento se estudia primero como los aspectos neuroanatómicos con una investigación muy básica, pero luego hay que trasladar esa investigación y ese conocimiento a la clínica. Para eso, pues hay que estudiar pacientes, pues, personas humanas, con todo lo que ello implica, y bueno, modelar un poquito sus diferencias con respecto a la marcha, al caminar, de las personas que no tienen enfermedades, hacer modelos. Utilizamos minería de datos para, por ejemplo, después, una vez que tenemos muchos datos, modelar la posible evolución de un paciente después de un tratamiento, por ejemplo, o sencillamente por la propia progresión de la enfermedad, clasificarlos, etc. O sea, eso es un poquito la idea general.
Permíteme que vayamos desgranando todo esto que nos estabas diciendo, porque es todo, cada vez que decías una frase, yo creo que a cuál más interesante seguramente de la audiencia para que vayan entendiéndolo. Estamos ante una especialista en sistemas neuronales, motores y sensoriales, con lo cual, como has dicho muy bien, tu vida ha sido el estudio del movimiento desde esa parte neuronal. Trabajáis con varias líneas de investigación. Me gustaría que nos contaras primero las básicas y luego entramos en las líneas aplicadas. ¿Qué líneas de investigación básicas estés trabajando actualmente? Bueno, pues como te digo, después de haber aprendido durante muchos años todos los aspectos de los circuitos integrativos de lo que es el movimiento, nos hemos dedicado de forma también básica a estudiar aspectos muchísimo más complicados como biomoleculares que ocurren en ciertos pacientes que tienen enfermedades neurológicas. Entonces, ahí otra vez se vuelve a imbricar otra disciplina que es la biología molecular, y ahora mismo, por ejemplo, estamos estudiando cómo algunas proteínas en un momento determinado del desarrollo pueden alterar tantísimo esos circuitos anatómicos de los que yo te mencionaba antes, como para producir unos trastornos motores muy dramáticos y bueno, impiden mucho el desarrollo de un niño. Son enfermedades raras, pero que existen y que si damos con esas claves biomoleculares, pues podemos bueno, pues avanzar un poquito en el conocimiento y también buscar una diana para el tratamiento. Entonces, esto se hace en cerebro humano. Estos modelos de cerebro humano se hace con cerebro de biobanco, de donantes que han expresamente pues, donado su cerebro o sus familias antes de fallecer. Son biobancos que son mundiales, o sea que hay una red de la cual puedes compartir ese material tan precioso. Y bueno, y esos modelos lo estudias directamente en ese tejido humano desde el punto de vista anatomopatológico y buscando marcadores bioquímicos, buscando marcadores moleculares, expresión de genes, etcétera. Y luego produces modelos en animales pequeñitos, en modelos animales como ratón, etcétera, en los cuales pues, puedes comprobar si la mutación de tal o tal otro gen te reproduce esa enfermedad. Entonces, esto es una investigación muy básica, en el sentido, o sea, que es como un poco ahora un punta de iceberg de todo ese conocimiento anterior al que hemos llegado pues, con estudios de anatomía, de fisiopatología, de neuroquímica, y por lo tanto, conociendo los circuitos, pues podemos buscar en esos circuitos marcadores biomoleculares de ciertas enfermedades, alteraciones de marcadores biomoleculares en esas enfermedades. Bueno, por otro lado, también, yo no es mi línea en concreto, pero también colaboramos con un laboratorio que trabaja con nanopartículas, y es que una vez conociendo ciertos marcadores en ciertas enfermedades neurodegenerativas, tú puedes introducir pues, fragmentitos de RNA que pueden, digamos, eclipsar un gen, no un gen, sino la expresión de ese gen en una proteína. Y quién sabe si eso podría ayudar, por ejemplo, a también mitigar el efecto de esas alteraciones y esas mutaciones en el sistema motor, en el sistema del movimiento. O sea que fundamentalmente esas son las bases de investigación básica que estamos haciendo en este momento. Dos líneas en vanguardia totalmente de la investigación actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente, bueno, pues que de muchísima utilidad hoy en día la industria farmacéutica, el sistema sanitario la está demandando, y como ha dicho muy bien la profesora Rousel, pues son temas que trabajamos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego estamos en la parte más de investigación más aplicada, ¿no? Más cercana al paciente, cada vez estamos un poquito más cerca del paciente. ¿Ahí en qué estáis trabajando? Bueno, desde 2005 tenemos también un laboratorio de análisis de movimiento humano en la Universidad Autónoma de Madrid, que es un laboratorio de tipo muy caro y que ha costado mucho de reunir y que, bueno, pues ha participado en su financiación pues, agencias nacionales, pero también, por ejemplo, la Fundación, la Fundación 11. Y eso me gustaría mucho decirlo porque ahí realmente eso es muy importante, que ellos hayan participado también financiando y hayan hecho ese esfuerzo. Y también, bueno, otras ayudas estatales, etcétera. Pero finalmente hemos conseguido reunir un equipo bastante pionero y bastante único
en Madrid, en el cual es un laboratorio clínico y de investigación. Hacemos las dos cosas y con unos recursos humanos fantásticos. Todos, es un laboratorio un poco virtual, no tenemos a nadie contratado como fijo, pero que trabajan en distintos hospitales o en distintos otros centros y todos colaboramos desde muchísimos aspectos desde toda España. En ese laboratorio lo que hacemos fundamentalmente es medir cientos de datos sobre la marcha humana. Es un laboratorio en el cual se ponen sensores a las personas en ciertos sitios que son importantes para nosotros y esos sensores reciben, bueno, quiero decir emisores más que sensores, emiten luz infrarroja que es detectada por unos sensores, ahora sí, muy potentes, que nos están dando 200 datos por segundo de los movimientos y de cada uno de los cambios angulares de las articulaciones, de la potencia muscular, todo, absolutamente todo lo que hace nuestro sistema nervioso cuando camina. Después con esto lo que hacemos es, como te decía, esto lo hacemos con personas sanas, porque es necesario tener una referencia de control, y luego con pacientes infantiles y también adultos que tienen enfermedades variadas de tipo neurológico. ¿Qué podría decir? Pues, por ejemplo, desde parálisis cerebral infantil hasta parálisis espástica familiar, marcha idiopática de puntillas, pero también otras enfermedades de adultos, también neurodegenerativas, como por ejemplo la esclerosis múltiple o incluso la demencia y el deterioro cognitivo, en los cuales el caminar es uno de los, como estamos descubriendo nosotros mismos y publicando, es uno de los indicadores más precoces a la hora de evaluar al paciente. Tenemos modelos de comportamiento del caminar según la situación, según la clasificación de la persona, si es sana, si es paciente, en qué grado está. Por ejemplo, hay patologías en las que puedes graduar la evolución de la enfermedad. Y entonces vamos haciendo unos algoritmos con minería de datos, como con inteligencia artificial, y de ahí pues vamos sacando, digamos, modelos predictores de ahora voy a coger un paciente, voy a evaluarle y puedo predecir más o menos en qué estadio está y dónde debería yo, en qué parte del sistema locomotor debería actuar más en este momento de su evolución, por ejemplo. O sea, es bastante interesante desde el punto de vista. Es una investigación muy larga, hemos tardado muchísimos años, ya te digo, como 15 años en empezar a tener resultados muy potentes. Llevamos publicando ya 2 o 3 años porque antes no habíamos podido porque lleva mucho tiempo reclutar pacientes y reclutar personas, pero estamos muy orgullosos de los resultados que estamos sacando y de las propias implicaciones que tiene esto para la clínica, porque podemos trasladar al médico digamos, una herramienta que le dice, bueno, evalúa esto, esto y esto, y si tú crees, y si al evaluarlo tú ves que falla esto, podrías tratar justamente esto, ¿vale? O sea que es muy, estamos muy orgullosos de eso. Y luego otra cosa muy interesante que tiene todo este tipo de análisis es que se empiezan a crear grandes fuentes de alimentación para trasladarlos a otros entornos, a otros contextos, como por ejemplo la industria. Nosotros no estamos en la industria, ¿vale? Pero bueno, pues si quieres te puedo hablar de cómo, por ejemplo, nuestros datos han servido para alimentar el diseño y la producción de un exoesqueleto de extremidad superior y otro de extremidad inferior, en los cuales pues están trabajando nuestros compañeros de la Universidad Politécnica en el Departamento de Robótica y Automática Industrial. Y bueno, ya hay publicaciones también sobre eso y bueno, pues también lo puedes trasladar porque son exoesqueletos que sirven para rehabilitación de pacientes también, de pacientes con enfermedades neurológicas. Justamente ahí queríamos llegar, profesora. Hemos dicho que hemos empezado el laboratorio de una forma muy básica y llegamos a los pacientes. Y al final la universidad pública trabaja para la sociedad y en este caso vosotros trabajáis de una forma muy concreta para cómo ayudar a las personas que tienen estas enfermedades. ¿Cómo ayuda toda esta investigación de tantos años de esfuerzo y de trabajo que desarrolláis en vuestro grupo de investigación a los pacientes? Sí, pues como ya apuntaba, podemos ayudarles simplemente haciendo una evaluación, o sea, para empezar ya
con unas herramientas finísimas de evaluación de su movimiento. Unas herramientas finísimas que nos dan a nosotros muchos datos para investigar, sí, pero que también le dan al clínico datos para poder evaluar cosas que él no ve en su consulta. Es como una herramienta más, por ejemplo, como un TAC o como también es una prueba complementaria más. Eso ya para empezar. Pero segundo, una vez bien estudiados y bien procesados estos datos, podemos apuntar a estrategias terapéuticas muy concretas, herramientas terapéuticas muy concretas, que también se pasan en forma de algoritmos, de tablas, de documentos a los clínicos para que puedan evaluar a los pacientes y clasificarlos bien y tratarlos bien. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay niños muy pequeños en los cuales el diagnóstico entre una y otra situación es tan importante como que si te equivocas, la evolución de esa enfermedad, el progreso de la enfermedad es muy limitante. Y luego, por otro lado, también es importante para trasladar todo este conocimiento a los ingenieros para que sepan cómo debería funcionar bien un exoesqueleto, y hay que alimentarlo con datos de control y también con datos patológicos. Y ellos pues, pueden fabricar máquinas, robots, que son capaces de llevar a un brazo que está enfermo, por ejemplo, por una enfermedad de hombro, pues a los ángulos que debería llevar, pero poco a poco, y además esto sirve para la rehabilitación y tratamiento. Nos has dicho, profesora, que no estáis en la industria, estáis obviamente en la universidad y ahí estáis muy bien, pero siempre estamos buscando cómo la universidad y la industria o las organizaciones colaboran para hacer este tipo de proyectos que son muy intensivos en personal, en talento. Al final se necesita dinero y se necesita la colaboración de muchos agentes, pero también de los financiadores. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento, sea a la industria o sean a lo mejor a grupos o fundaciones o grupos interesados en colaborar y en financiar la ciencia e investigaciones tan aplicadas, nunca mejor dicho, como estamos viendo a día de hoy, pues a contactar, ¿no?, con la profesora Rausel o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y empezar a hablar en cómo podemos colaborar de forma conjunta, porque realmente los grupos de investigación ponen el talento, pero se necesita también, ¿no?, ayudaros a encontrar proyectos y financiación a medio y a largo plazo, ¿no, profesora? Exactamente. Ojalá mucha gente vea estos vídeos y podamos desde la Fundación orquestar un equipo multidisciplinar también en contacto con la industria. Esto es un poquito lo que nos falta, ¿no? Hemos ido mucho tiempo de conocimiento básico, de conocimiento de aprender a hacer herramientas que se puedan trasladar, y estamos deseando trasladarlas, desde luego. O sea que estamos a la disposición de esas fundaciones o de esas empresas que quieran contactar con nosotros. Pues hoy hemos estado con la doctora profesora Estrella Rausel, catedrática de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de nuestra Facultad de Medicina y directora del Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano. Yo, como dije al principio, iba a ser una charla, una conversación muy interesante, muy aplicada, nunca mejor dicho, porque al final estamos viendo cómo esa ciencia básica llega a nuestros pacientes, a la clínica, y da mucho sentido a lo que hacemos desde la universidad pública. Estrella, te dejo la última palabra para que concluyas esta conversación como mejor consideres. Pues muchas gracias. Vuelvo a felicitar a la Fundación por esta iniciativa, y solamente si este vídeo va dirigido a la sociedad, quisiera que la sociedad entendiera que nuestro trabajo es de toda la vida, que muchas personas dedican, no solo yo, bien, pero que muchas personas dedican con mucha vocación su trabajo a esto, y su misión es precisamente ayudar. Es una gran vocación de ayudar en este caso, en asuntos, en mi caso, en el caso de nuestro laboratorio, de ayudar a tener una mejor salud pública y una mejor salud social. Muchísimas gracias, de verdad, profesora Rausel, por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM. Encantada, Fidel. Muchas gracias. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta pronto.